Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una sesión más de su asignatura de negocios internacionales. Para mí realmente es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Creo que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacer, bueno, de habernos presentado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos aquí a hablar de algunos temas así rápidamente respecto a nuestra asignatura, ¿sí? Entonces, pues en primer lugar, mi nombre es Alejandro Pinzón, soy administrador de empresas, especialista en alta gerencia, estoy cursando un MBA y pues digamos que ya llevo con la universidad algo así como un año, casi, ¿sí? Más o menos, y siendo docente universitario, algo así como unos casi 8 años. He trabajado en diferentes sectores, en empresas de diferentes sectores, desarrollando diferentes actividades en diferentes sectores económicos, desarrollando diferentes actividades, ¿no? Actualmente, pues tenemos una empresa de consultoría, tenemos una empresa de seguros. eh, y nos dedicamos a acompañar precisamente estrategia y orientación, sí, pues orientación estratégica para las organizaciones, otros segmentos de seguridad y salud en el trabajo también. Entonces, digamos que tenemos una serie de actividades diversas y pues obviamente el concepto de docencia. Como somos tantos compañeros, entonces yo he dispuesto en el aula, muchachos, un foro para que cada uno de ustedes, por favor, haga su presentación, ¿sí? En relación a esos elementos que estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quiero? Pues que por favor coloquen su nombre, el programa académico con el cual están vinculados, la edad, la empresa, el cargo, ¿sí? Importante, ¿sí? Y cualquier aspecto que ustedes quieran relacionar allí adicional en relación bueno, al tema que quieran allí colocar, ¿no? Está bien. Em, Esto lo hago con un propósito, para hacer una caracterización de los diferentes estudiantes y de esos perfiles que tenemos y en ese sentido poder ir orientando las clases en ese sentido, ¿no? O sea, orientarlas en esos diferentes perfiles. Ya sabemos, para poderse contactar con el profe, entonces lo podemos hacer a través del espacio que tiene dispuesto allí el aula, ¿sí? O a través del correo electrónico que ustedes ven allí. Es importante, yo les pido por favor, si tienen la necesidad de hacer alguna consulta, cualquier contacto con el profe, por favor colocar, bien sea por cualquiera de los dos medios, por cualquiera de los dos medios, colocar su nombre completo, el nombre de la asignatura, ¿sí? La petición y colocar un número telefónico de pronto de contacto. Eso de una u otra manera ayudará a que nuestra comunicación de pronto en algunos momentos sea más fácil, ¿no? De pronto la petición que está haciendo el estudiante requiere que yo lo llame para resolver ahí como en tiempo real. Entonces será más fácil poderlo hacer de esa manera, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si igual nosotros nosotros escribimos un correo electrónico para cualquier persona, no necesariamente para Alejandro. Entonces, ahí les encargo, porfa, ojo con el, ¿con qué? Con el editor, ¿vale? Para que no me rayen ahí la presentación, les agradezco. Pues yo firmo los correos, ¿no? ¿Sí? Entonces, también importante, ¿no? Acuérdense, esa presentación la tienen que hacer allá a través del aula, ¿no? En el aula, a través del foro virtual, ¿vale? En el aula. En el aula virtual, por favor, para que hagan la presentación de esa información allá en el aula. Bueno, entonces, importante. Entonces, cuando yo envío un correo, yo lo firmo, ¿cierto? Entonces le coloco mínimo mi nombre, administrador de empresas y mi número de contacto. Entonces, lo mismo cuando me escriban, por favor. Entonces, lo mismo, ¿no? Colocan su nombre, la asignatura, porque pues yo dicto 5 o 6 asignaturas. Entonces, el número de la asignatura, el nombre de la asignatura y un número telefónico. Esas son como las recomendaciones generales en relación a ese aspecto de solicitudes. Nosotros vamos a llevar a cabo 3 evaluaciones, ¿sí? Dos de ellas, la primera y la segunda, tienen un peso del 35% cada una. Importante que lo tengan allí, ¿no? Entonces, importante, ¿no? La evaluación número 1 y la evaluación número 2
35% de peso cada una, y la evaluación número 3 o la evaluación final tendrá un peso del 30%. Ojo acá, ojo aquí y atención. No se me van a confundir, ¿sí? Atentos. La evaluación número 1 comprenderá esa evaluación de conocimientos de las semanas 1, 2 y 3, ¿vale? La evaluación número 2 comprenderá el temario de las semanas 4, 5 y 6, ¿vale? Y la evaluación número 3, ojo, la evaluación número 3 comprenderá el temario de la semana 1 a la semana número 11. Entonces, para que estemos allí muy atentos. Igual, de todas maneras, antes de empezar cada semana, haremos la recordación pertinente, ¿vale? Entonces, la semana número 1, perdóneme, la evaluación número 1 comprenderá las semanas 1, 2 y 3, para que lo tengamos allí presente en ese sentido. ¿Mm? ¿Qué más tendremos que tener presente? Bueno, cada evaluación tendrá 3 intentos, la nota de calificación será la más alta, ¿cierto? Y pues bueno, el éxito allí será para que nos vaya bien en la presentación de esas actividades, será pues, digamos, hacer las lecturas y utilizar cada uno de los diferentes, o ingresar a los recursos que se encuentran en cada una de esas semanas, no solamente la clase, no solamente las diapositivas, sino los diferentes recursos que se encuentran allí, que nos van a llevar a contextualizarnos de mejor manera en el temario que estamos tratando, y pues obviamente nos dará también otras perspectivas, ¿sí? Eso es lo que queremos también. Y leer, ¿cierto? Esa es hacer preparación antes de hacer la presentación de la evaluación. Ese será el éxito. Cualquier cosa, pues igual ustedes ya tienen mis datos de contacto, y pues allí podrán encontrar, bueno, ya saben cómo hacer las solicitudes, ¿no? Bueno, entonces, vamos aquí a hablar de unos temas supremamente importantes que se relacionan específicamente en ese contexto de lo que son los negocios internacionales, y esa relación que tiene directa con la globalización, ¿sí? En ese sentido, pues digamos que vamos aquí a abordar, ¿m? Eh, vamos aquí a abordar, oiga, me siguen escribiendo al chat. Por favor, al chat no me sigan escribiendo la presentación. La presentación la tienen que hacer en el aula virtual, ¿sí? En el aula, ¿sí? Entonces, allá es donde tienen que hacer la presentación del foro. Bueno, entonces, vamos aquí a empezar a trabajar algunos conceptos, ¿no? Para irnos poniendo como en esa configuración de los aspectos que vamos a ir tratando a lo largo de nuestra asignatura. Aquí las lecturas propuestas en estas dos primeras semanas, la semana 1 y la semana 2, es importante comenzarlas a realizar, porque nos van a llevar realmente a ese diferente vocabulario, ¿sí? O ese glosario que de una u otra manera vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro curso. ¿Mm? Entonces, es bien importante, ¿no? Son lecturas cortas, pues he tratado de que sean lo más cortas posibles, ¿sí? Y pues en ese aspecto, pues trataremos allí de trabajar en ese tema. Ahí me están escribiendo, a ver, miramos, voy a tratar de explicarles aquí rápidamente por dónde se podría llevar a cabo la presentación se podría llevar a cabo la presentación de esa. En este momento ustedes están viendo internet, ¿sí? Y yo estoy ingresando al enlace al campus virtual, ¿sí? Permítanme un momento, mientras carga. Bueno, entonces, bueno, les estaba mencionando, entonces el grado de relevancia, de importancia que tiene el hecho de que ustedes de una u otra manera comiencen a realizar esas lecturas previas que me permitirán, como estudiante, comenzar a contextualizarme en los diferentes aspectos
y elementos relevantes en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, si dejo esas lecturas para la tercera semana, se me va a dificultar un poco, ¿no? Sí, se me va a comenzar a dificultar un poco en relación a algunos aspectos que vamos a trabajar, ¿no? Aunque obviamente ustedes tienen unas experiencias previas, venga, no cargó la página, yo les quería mostrar, pero finalmente la página no cargó, entonces yo voy a continuar con mi presentación. Miramos a ver si de pronto al final de la clase puedo hacerles como la presentación o cómo, por dónde se entra para hacer el cargue de esa información. Pero es muy sencillo, ustedes entran al aula, entran a la asignatura, ¿sí? A la asignatura de negocios internacionales y debajo inmediatamente del banner van a encontrar allá presentación, foro de presentación del estudiante antes de la semana número 1. Ahí lo van a encontrar, es sencillo, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, entender esa serie de configuraciones, ¿no? Perdón, a llevar a cabo esa serie de lecturas previas para poder de una u otra manera entender eh, todos esos conceptos que nosotros vamos a ir utilizando en desarrollo de nuestra asignatura. Bueno, y aquí vamos entonces a tratar de hacer como un acercamiento a la definición de lo que es la globalización, ¿vale? Entonces, de acuerdo a diferentes líneas de pensamiento, a diferentes tipos de autores, a diferentes áreas de conocimiento, ¿cierto? Se puede decir que no se ha podido tener como una definición así muy general, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Y eso es natural y eso es obvio, ¿cierto? Porque pues existen diferentes perspectivas respecto a diferentes temas y eso es lo que enriquece finalmente el conocimiento, ¿sí? Pero digamos que para nuestro ejercicio, vamos a tomar la definición que da Sullivan por ahí en el año 2013, donde dice que es un conjunto de relaciones interdependientes, ¿cierto? Que se da entre personas, ¿cierto? De diferentes partes del mundo, para ir como entendiendo esas diferentes características, ¿no? Que se dan, ¿no? Relaciones interdependientes. Otros los miran desde la perspectiva económica, otros los miran desde la perspectiva social, y eso está bien, ¿cierto? Porque pues finalmente el mundo es más amplio, ¿no? Y las líneas de pensamiento y las áreas de conocimiento también así lo generan, ¿no? Y si lo miramos, por ejemplo, si lo miramos desde esa configuración, ¿sí? Mire lo que pasó recientemente con COVID-19. Algo que pasaba ya, que pasó en China, ¿cierto? En una ciudad remota de China. Mire lo que afectó al mundo, ¿no? Sí, eso es una relación interdependiente. El mundo, el concepto o el proceso de globalización cada vez está más integrado dentro de nuestro presente, de nuestras diferentes actividades, ¿sí? Si nosotros miramos por allá a finales bueno, no sé, la década de los 90 del siglo pasado, ¿sí? Principio de siglo, nosotros, pues no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, existían otra serie de brotes, ¿no? El ébola, el HDM1, la gripe aviar, pero afectaba, no sé, de manera regional, los países que estaban ahí cerca al punto cero, ¿no? Pero mire que hoy en día definitivamente tenemos esa configuración de interdependencia que ya cualquier cosa que afecta que algo que suceda en cualquier parte del mundo afecta a las otras regiones. Danilo, yo voy a contestar preguntas al final, ¿sí? Entonces, guárdala por favor y yo haremos las acotaciones allá al final de la clase, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, además no es porque yo quiera, ¿no? Sino porque pues, son directrices de la universidad, ¿sí? Entonces, gracias, gracias. Entonces, mire lo que ha estado pasando en estos días, ya con esa situación tan tensa que se ha estado dando en Euroasia, ¿no? Entre Rusia, Ucrania y la intervención de la OTAN. Ok, sí, Danilo, pero hagámoslo al final de la clase, ¿sí? Porfa.
yo sé que yo lo hago de otra manera, pero lamentablemente ya tenemos instrucciones claras y es al final de la clase. ¿Sí? ¿Sí, Danilo? Gracias por tu comprensión. Entonces, cómo de una u otra manera se dan esa serie de configuraciones y de situaciones que afectan nuestro día a día, ¿no? Y lo que pasa en un lado afecta en otra región, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es esa configuración, ¿no? Esas relaciones de interdependencia, ¿no? Y digamos que como para hacer un ejemplo y poder entender un poquito más esa dinámica de interdependencia, ¿sí? Si ustedes recuerdan por allá en el año 2010 lo que pasó con los mineros en Chile, ¿sí? Que pues se quedaron por allá enterrados en un socavón y, y bueno, toda esa serie de situaciones que se dieron ahí a través de los medios y cómo desde esas diferentes perspectivas, pues el mundo se solidarizó en razón a eso, ¿no? Y para poderlos rescatar, ¿sí? Para poderlos rescatar, finalmente se dieron una serie de, digamos, procesos que acompañaron pues el final que todos de una u otra manera conocemos, ¿no? Y para que eso se pudiera dar, pues tuvieron que abrir unos huecos como paralelo al socavón y mandar allí una malla, una canasta y irlo sacando uno a uno, ¿no? Y si lo miramos desde esa perspectiva de lo que hicieron, los procesos que se llevaron a cabo, entonces las brocas con las que hicieron esos huecos eran de origen norteamericano, ¿sí? Eran de Estados Unidos. El cable con el que jalaron esa canasta era de Alemania, ¿cierto? Bueno, de origen de una empresa alemana, pues, ¿vale? De empresas alemanas, de una empresa alemana. ¿Mm? La fibra óptica que utilizaron para poderse comunicar, el cable con fibra óptica que mandaron, era de origen de una empresa japonesa, pues. Y el teléfono o el intercomunicador, porque pues no era un teléfono celular, sino era un intercomunicador, era de una empresa coreana, ¿vale? Entonces, en esa dinámica, ¿cierto? Vemos cómo hoy en día eh, eh, los diferentes accesorios o utensilios que nosotros tenemos o que utilizamos dentro de esa cotidianidad, ¿cierto? Tienen componentes de diferentes partes del mundo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el computador, el celular con el que están viendo esta clase, el computador con el que están viendo, muy probablemente la pasta, para que se hiciera esa pasta, el petróleo es de origen por allá saudí, ¿cierto? Lo llevaron a Francia y en Francia lo procesaron e hicieron ese plástico. Los dispositivos, los componentes electrónicos, la pantalla, muy probablemente taiwaneses, surcoreanos, otros chinos, ¿cierto? Y el ensamble en China. Y así con diferentes tipos de productos, ¿vale? Entonces surgen esa configuración de esas diferentes cadenas que abastecen y que de una u otra manera, bajo esa perspectiva de orientación económica, pues nos llevan a el establecimiento de esos productos y de esas relaciones de interdependencia de la cual nos habla Daniel, ¿vale? Eh, y pues digamos que existen una multiplicidad de factores que de una u otra manera hacen que esas diferentes actividades, ¿sí? Se relacionen en ese concepto de globalización. Cada una de las regiones, cada país, tendrá que entender o diferenciar sus, digamos, sus capacidades de producción, sus capacidades de infraestructura, ¿sí? Y allí existirán razones de diferenciación, ¿no? Que permiten que en la medida en que tanto una nación u otra puedan en ese sentido poder establecer o desarrollar estrategias para poderse vincular dentro de esa configuración de esa globalización, ¿vale? Entonces, comenzamos a hablar digamos, desde otros conceptos, de esa aldea global, ¿sí? En la cual factores de competitividad, la excepción de barreras, la liberación de fronteras, quizás la optimización de conceptos de esa cadena logística, ¿sí? Nos permiten de una u otra manera establecer esas condiciones para que cada país
en la forma en que determine cada una de esas diferentes variables y otras que iremos dilucidando en el desarrollo de nuestro curso, pues podrá enfrentar de mejor manera esa actividad, ¿no? Dentro de esas diferentes conceptos de globalización y de negocios internacionales. Aquí también tenemos que ser coherentes y conscientes de que pues finalmente el modelo, ¿sí? Ese modelo que tenemos hoy en día también genera que algunos países tengan, digamos, como un mayor grado de relevancia al momento de llevar a cabo esas diferentes actividades, ¿no? Y en cuestiones de ganancias, pues algunos van a ser mucho más lucrativos que otros, ¿no? Entonces, digamos que aquellas economías que son más fuertes, ¿sí? Van a poder de una u otra manera sobrepasar a aquellas que no tengan tantas ventajas, ¿sí? Que les sean todas esas ventajas, las ventajas competitivas, ventajas comparativas y las ventajas naturales. Sí, que también vamos a hablar de esa configuración de esas ventajas, ¿no? Ventajas competitivas, ventajas comparativas y las ventajas naturales, cómo influyen también dentro del desarrollo de esas diferentes actividades de negocios internacionales y de esa globalización. Eh, Como se los digo, y eso depende de cada región, de cada economía, ¿no? ¿Sí? Hoy podemos ver claramente países que sin tener ventajas naturales y son los que están dominando el mundo, ¿no? O bueno, se posicionan como una de las economías más fuertes sin tener recursos naturales, o esas ventajas naturales, ¿cierto? Y tenemos países con amplias ventajas naturales y están dentro de la configuración de los países más débiles, económicamente hablando. ¿Sí? Entonces allí comenzar a entender esas diferentes relaciones que se dan y esas diferentes dinámicas en esa participación que se da precisamente desde esos negocios internacionales y desde ese concepto de globalización. Hay algo que nosotros también debemos tener presentes en el desarrollo de nuestra asignatura y es que vamos a fundamentarnos en dos teorías específicas, ¿vale? Para poder también orientar adecuadamente ese concepto con los cuales vamos a trabajar y por eso la razón de los autores. Vamos a fundamentarnos en la teoría de los negocios internacionales, ¿sí? Entonces, allí esas diferentes aspectos que nos pueda llegar a establecer o a dilucidar el concepto de esos preceptos teóricos bajo, vuelvo y se lo digo, la teoría de los negocios internacionales y la teoría del bienestar como elementos fundamentales para el análisis y los cuestionamientos que nosotros vamos a llevar a cabo, como se los digo, en el desarrollo de todo el curso. ¿Sí? Siempre vamos a estar pendientes o vamos a tratar de entender esos aspectos. Entonces, si ustedes no han tenido la oportunidad de leer esos dos tipos de postulados, importante entonces que también allá ustedes vayan a buscar y entiendan a qué se hace referencia, así sea un resumen, ¿no? Puede ser un resumen. La idea es que tengamos como el concepto general, ¿no? Los elementos fundamentales para poder entender de qué habla la teoría de los negocios internacionales y de qué nos habla la teoría del bienestar. ¿Vale? En ese sentido. Entonces, y aquí digamos que es importante entender cómo esas diferentes variables, ¿sí? O desde la perspectiva de nuestro autor de referencia, las fuerzas que impulsan esa globalización, ¿no? Que genera, que hace que las organizaciones, las empresas, los gobiernos establezcan o incorporen estrategias para poder participar activa en ese proceso de globalización y de una u otra manera lograr un mercado, ¿no? Lograr que cierto tejido empresarial dedicado a esa exportación de productos, ¿sí? De esos productos, de una u otra manera, logre potencializar esa actividad exportadora, ¿no? Y pues también aquellos que pues no lo quieren las economías, no lo quieren, pero tendrán que hacer importación de productos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues esas dos dinámicas que se dan en relación como producto de esa actividad mercantil internacional, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues vamos aquí a tratar de hablar de manera muy general de aquellas fuerzas que realmente jalonan. Bueno, puede ser que jalen o generen un push hacia ese concepto de globalización. Y una es la perspectiva económica, ¿cierto?
Entonces, claramente nosotros vemos al final de cada periodo, cada cierre de año, cómo las diferentes bueno, no solamente las organizaciones, ¿cierto? Sino digamos que los gobiernos comienzan a hacer como ese balance económico y comienzan a mencionar cómo fue la balanza comercial y cuáles fueron las importaciones y cuáles fueron los ingresos generados por las exportaciones, cuál fue el comportamiento de esa balanza. Cuál fue el crecimiento que tuvo la nación o la economía en relación a esas diferentes actividades. Bueno, y se hace todo un análisis amplio y diverso de aquellos factores que impulsaron positiva o afectaron negativamente el desarrollo de esa economía, ¿vale? Qué tan atractiva puede llegar a ser la configuración de ese crecimiento económico para que exista inversión extranjera, ¿sí? Y que de una u otra manera, cómo se están dando esos procesos de integración económica, ¿sí? De desarrollo económico, de desarrollo y de integración económica para facilitar precisamente ese fortalecimiento y tener ese músculo comercial, ese músculo de apoyo al vincularse a esos diferentes acuerdos comerciales o tratados, ¿no? Colombia en este momento tiene algo así como 45, 47 acuerdos comerciales, ¿sí? Y en la región, pues tiene también algunos vínculos con bloques económicos, digamos que Mercosur y Alianza del Pacífico como los más importantes, ¿no? Alianza del Pacífico recientemente tuvo una vinculación importante, ¿cierto? De Singapur. Entonces, eso, digamos que comienza a generar una posibilidad de expansión y de crecimiento y de nuevos negocios para los países que integran Alianza del Pacífico, ¿no? Inicialmente, pues eran México, Chile, Perú y Colombia. Alianza del Pacífico. Con la nueva incursión, pues hombre, allí se dan una serie de posibilidades muy importantes porque es entrar directamente a Asia, ¿no? ¿Cierto? Y con Singapur. Entonces, allí, digamos que es entender, ¿cierto? Esa serie de condiciones y características que nos van a ayudar a potencializar el desarrollo económico de la nación y pues naturalmente de la región, ¿no? Y esos son aspectos que ustedes bueno, como futuros gerentes, como responsables, como posibles, como nuevos, como futuros líderes, como responsables de empresas, como emprendedores, como empresarios, bueno, en esa serie, si es que ya no lo son, ¿cierto? De una u otra manera tienen que estar atentos, ¿no? Sí, a ver, el profesional del siglo XXI tiene que estar en sintonía con estos diferentes elementos, ¿cierto? Es importantísimo. Y uno dirá, ay, pero qué pereza. Bueno, de acuerdo como esa línea de gusto, ¿no? Pero uno a veces tendrá que ir enterándose e ir cambiando e ir rompiendo los paradigmas, ¿no? Ustedes se están educando es para eso, ¿no? Para romper los paradigmas, ¿sí? Y en ese sentido, entonces también yo los invito a que estemos muy actualizados con esa serie de situaciones que se dan en esos diferentes aspectos desde esta perspectiva. Ahora, no está solamente la económica, sino también está la tecnología, ¿cierto? Y tenemos que ser, digamos que, coherentes en el sentido de que el momento de revolución industrial en el que nos encontramos, la 4.0, pues de una u otra manera digamos, tiene su plataforma en esa conectividad a Internet, ¿no? Entonces es el concepto de interconectividad el que de una u otra manera permite potencializar esos conceptos de globalización, ¿cierto? Entonces, si miramos cómo a partir de esos conceptos tecnológicos podemos tener la posibilidad de que acá estemos todos en una configuración de un momento sincrónico, estando en diferentes lugares, ¿cierto? Pues finalmente es porque existen unos desarrollos tecnológicos y esa posibilidad de esa interconexión que nos permite estar acá, a todos en estos momentos viendo esta clase, ¿vale? Viendo desde esa perspectiva.
Ahora también tenemos que romper viejos mitos, ¿no? Siempre que pensamos, a veces cuando hablamos de tecnología, siempre lo relacionamos con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? No, 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 existen otros tipos de tecnologías, ¿vale? Entonces está el desarrollo agroindustrial y allí hay una configuración de incorporaciones de tecnologías, la biomedicina, ¿cierto? La exploración espacial, bueno. Digamos que podemos encontrar en diferentes áreas de conocimiento tecnologías que potencializan el desarrollo social, ¿no? El desarrollo económico, ¿sí? A partir de esas diferentes tecnologías, de esos desarrollos tecnológicos, es que se dan, digamos, generación de ideas de negocio, de modelos de negocio, ¿sí? Entonces, si no existiera, por ejemplo, la tecnología automotriz, pues no tendríamos la posibilidad de hoy de hablar de vehículos híbridos o vehículos de última generación, digamos, con emisión de cero CO2, ¿no? ¿Sí? Entonces, vuelvo y se lo digo, o sea, aquí podríamos hablar, tendríamos una clase completa para hablar en relación a esas dinámicas de tecnología, pero es importante también comenzar a entender esas relaciones que se dan, ¿no? Desarrollo tecnológico, indiscutible, jalonador del desarrollo económico, ¿sí? Modelos de negocio, nuevos negocios, ¿vale? Y tecnología en todos los ámbitos, ¿no? Para, pues, como para hacer claridad en ese aspecto. Otro tema que definitivamente es ese contacto, ¿no? Esa relación con las otras personas. Y allí tenemos que verlo desde una configuración en el sentido de ese proceso de evolución que ha tenido el ser humano, ¿cierto? Desde esas primeras sociedades, ¿cierto? Desde esos primates o esos homínidos, mejor, ¿cierto? Que de una u otra manera comenzaron a evolucionar y a generarse en esa configuración de evolución y de desarrollo hasta ser lo que somos hoy en día, ¿cierto? Ese Homo telecum, entenderlo como desde el ser social, ¿cierto? El apoyo, la cooperación entre los diferentes integrantes de la tribu, ¿sí? Generaron que el desarrollo de la humanidad se hubiera dado, ¿no? Es el trabajo en equipo, la cooperación, lo que de una u otra manera generó que se pudiera colocar en la posición más alta de la cadena alimenticia, ¿no? Entendiendo que hay, digamos, otras especies que son mucho más fuertes, mucho más grandes, ¿cierto? Con garras, colmillos y demás, pero a partir de esa configuración, ¿cierto? De lo social, de ese contacto personal, de ese trabajo con otros, de esa relación entre individuos de la manada, pues logró que de una u otra manera se pusiera ahí en el estatus más alto, ¿no? Y pues obviamente hoy en día pues se da ese establecimiento, ¿no? Bajo diferentes tipos de actividades sociales, ¿no? Entonces se dan diferentes tipos de filiaciones en las cuales pues las personas tienen la necesidad de tener ese contacto personal en diferentes, digamos, espacios, momentos, como lo queramos definir en ese contexto social, ¿no? De ese contacto. Y la otra son las políticas, ¿cierto? De un lado, las políticas internas que, digamos, tiene cada país, ¿sí? O desarrolla o genera cada país para, de una u otra manera, establecer lineamientos que permitan ese concepto de globalización, ¿cierto? Entonces, pues, si miramos, por ejemplo, el caso de China, ¿cierto? Está una configuración tan fuerte y radical como lo es el Partido Comunista, ¿cierto? En el cual establece una serie de normas y de reglas y de comportamientos fuertes en relación a su sociedad, pero también establece una serie de configuraciones, ¿cierto? De apertura económica, ¿cierto? Y de desarrollo, y los coloca en lo que hoy son, ¿no? La economía segunda economía más importante, si es que no es la más importante, ¿no? En este momento, ¿sí? Entonces, esa liberación de fronteras desde esa perspectiva económica, ojo, ¿sí? Pues de una u otra manera le ha permitido a ese país lograr una estrategia pues significativa e interesante que le ha dado muy buenos resultados, ¿cierto? Y de igual manera ocurrirá con otros tipos de economías, ¿no?
que de una u otra manera toman acciones a veces como de aislamiento y pues también generan una serie de comportamientos, ¿cierto? Entonces, o de respuestas a ese desarrollo económico, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos colocar lo que, pues bueno, el señor Trump, ¿cierto? Cuando inició su guerra comercial con China. Entonces también hizo una promesa de campaña, y bueno, tal, y eh, primero los norteamericanos y tal, y comenzó a generar un proceso de aislamiento, ¿cierto? Que finalmente provocó también una serie de situaciones sociales y económicos allá en su país, ¿no? Entonces, verlo desde esas diferentes perspectivas y esas diferentes configuraciones y ese establecimiento de esas políticas, ¿cierto? En la medida en que cada país vaya a ir siendo moderno, ¿sí? Entienda la configuración del contexto de globalización, la relación de esas, digamos, características propias que mencionábamos, ¿no? Esas ventajas competitivas, ventajas comparativas, las ventajas naturales, su infraestructura, bueno, todas esas diferentes variables que de una u otra manera lo mencioné, sí, hace un momento, eh, en ese aspecto se da en relación a esa perspectiva política. Y la estrategia que adoptará la estrategia que adoptará cada país, cada región, dependerá de esa serie de aspectos, ¿vale? ¿Mm? Entonces, pues bueno, ahí ya lo que mencionaba, hay algunos que son mucho más fuertes, otros que son muy débiles, y para contrarrestar eso, pues entonces se dan esos acuerdos comerciales o esa integración de esos bloques económicos, ¿no? Hoy en día ya hablamos de megabloques económicos, entonces ya se comienzan a dar una serie de configuraciones pues en relación a esas respuestas, ¿no? Porque todo mundo quiere ganarse ese pedazo de pastel en ese mercado internacional, ¿cierto? Realmente esa es la configuración, ¿no? Todos quieren tener participación y ganarse algo de esos diferentes mercados que se dan ahí en el ámbito global. ¿Mm? De otro lado, otro autor de referencia, Bernal, habla de 7 factores que influyen en el crecimiento de la globalización, ¿cierto? Y vamos a tratar aquí de abordarlos de manera muy rápida. Eh, digamos que ya hicimos como una explicación muy sólida en relación a esa tecnología, ¿no? ¿Cierto? Que no es entender la tecnología desde la información y la comunicación, sino las diferentes tecnologías que se aplican y se desarrollan y se llevan y que complementan ese proceso de evolución, ¿sí? En diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la tecnología que se tuvo que aplicar para llevar a cabo la vacuna, el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, ¿cierto? La tecnología aeroespacial que se tiene hoy en día para poder ir a colonizar Marte, ¿no? ¿Sí? Eso también tiene ahí una serie de configuraciones muy especiales, ¿no? Existen también diferentes versiones o diferentes perspectivas en relación a cuál es la razón por la cual empresas privadas están llevando a cabo ese proceso, ¿no? ¿Vale? Entonces, allí digamos que, bueno, ahí ya comenzamos a hablar de una serie de aspectos, pero también tiene eso una configuración económica, ¿no? ¿Sí? Bueno, y todos los diferentes aspectos en desarrollo tecnológico que surgen de la investigación, del conocimiento y que hacen que esa aplicación de esas diferentes tecnologías generen ese contexto de globalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de algo más sencillo, un sistema de goteo de goteo de agua para cultivos en desarrollo de actividades agroindustriales creado por una empresa israelí. Pues muchas regiones de diferentes partes del mundo, ¿cierto? Empresas de dedicación agroindustrial, pues tendrán esa serie de situaciones muy similares a los que le pasan a ellos y entonces dirán, oiga, qué buena idea y decidirán comprarlo, ¿no?
Entonces comienza a darse esa configuración de esas actividades comerciales como parte de esa tecnología orientada a una actividad específica, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? El establecimiento de esas políticas que dan la liberación a las fronteras, ¿no? ¿Sí? Lo vemos hoy en día. Precisamente, si si nos venimos al plano local, vemos cómo desde esa configuración de esos acuerdos que tenemos, eh, acuerdos comerciales que tenemos con Mercosur o con Alianza del Pacífico, de una u otra manera permite que ese establecimiento, esas vínculos comerciales, pues generen allí una serie de beneficios para aquellas empresas que decidan hacer negocios con empresas que están vinculadas al acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos un acuerdo comercial, Alianza del Pacífico, y hago negocios con una empresa de México, entonces, al hacer ese proceso de importación, pues yo en un caso, bajo ningún caso tendré que pagar aranceles. Bueno, siempre y cuando el producto o la mercancía que yo esté negociando esté dentro de esos acuerdos de cero arancel, ¿vale? Entonces se dan esa serie de beneficios. La movilización entre personas también. Entonces te permite, digamos, como dar un mayor grado de agilidad en esa configuración de, es que usted viene de Perú, entonces pues no hay problema. Digamos que los procesos no son tan complejos porque pues finalmente ya hay unos acuerdos que faciliten esa transición de personas. Eh, lo mismo también el movimiento de capitales, ¿sí? Precisamente a partir de esos acuerdos de Alianza del Pacífico, las bolsas de valores de los países que hacen parte, por eso es digamos, la importancia de este nuevo socio, digamos, tiene una serie de facilidades de tránsito de capitales en esas diferentes bolsas de valores sin que genere pues mayores perturbaciones a la actividad bursátil, ¿no? Y entonces eso genera celeridad y posibilidad de desarrollar nuevos negocios desde esa configuración de las bolsas de valores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, finalmente genera unos beneficios facilitando el desarrollo de modelos de negocio, el de traslado de capitales, de movimiento de personas. Entonces, se dan también esas posibilidades, por ejemplo, de estudiar, ¿no? ¿Sí? De hacer un posgrado en Chile o en México, que digamos que si lo miramos, son como los países con modelos de educación posgradual interesantes, ¿cierto? O con unas ciertas condiciones de calidad que le permitirán a uno decir, oiga, sí, pues mientras mi posgrado aquí me vale 100 millones, a precios me va a salir a 50 o a 60 millones, no sé. Entonces, esa serie de situaciones, ¿no? Mejora la posibilidad de que se puedan dar mejores características en relación a esas dinámicas sociales, económicas, que potencialicen esas, digamos, relaciones, ¿no? Esas diferentes actividades. De otro lado, también está el sector financiero como un factor importante en el desarrollo de las actividades de comercio internacional. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, una carta de crédito en su aprobación se demoraba 30 días, 25 días. Y pues caramba, eso se demora en llegar la mercancía a puerto, ¿no? Por barco. Hoy en día, pues una carta de crédito está confirmada en 30 segundos, ¿no? Yo la puedo confirmar en internet, ya, listo, perfecto, está confirmado, ya puedes despachar la mercancía sin ningún problema. ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, ese afianzamiento y ese desarrollo de diferentes productos y servicios, obviamente apalancados con tecnologías de información, ¿cierto? O telecomunicación, pues de una u otra manera permite dar como un mayor grado de celeridad en la respuesta de esos servicios que de una u otra manera se dan a partir de esos vínculos de mercados internacionales. ¿Mm? El consumidor, hoy en día, pues claro, está mejor informado, ¿no? Conoce más, ¿sí? Esa posibilidad de tener el hecho de que yo tenga una aplicación y pueda
traer un computador que no está aquí en el mercado local, pero que lo encuentro en Miami y que sé que en 8 días está acá, pues obviamente eso me permite también desarrollar actividades de negocio, pues, o sea, potencializar esas condiciones de necesidades de satisfacción, ¿no? De satisfacción de esas necesidades del consumidor, ¿cierto? El desarrollo de claro, la competencia global, obvio. Digamos, desde que se configura el concepto de gestión del conocimiento, de innovación, de la inteligencia artificial, de, bueno, diferentes, digamos, desarrollos tecnológicos en las diferentes áreas de conocimiento potencializados por esos diferentes elementos o esas variables, pues de una u otra manera genera que las empresas vayan conociendo a esos nichos de mercado, a esos mercados y desarrollen productos y servicios que satisfacen esas necesidades de quién, de ese consumidor, ¿vale? Sí, indiscutible, ¿no? Esa configuración, porque pues finalmente hoy en día las empresas, ¿cierto? Los profesionales, los empresarios, debemos orientar nuestros esfuerzos comerciales, ¿cierto? De nuestros esfuerzos de estrategia, nuestros esfuerzos de operación, de mejoramiento de procesos, ¿cierto? Hacia la satisfacción de esas necesidades de ese consumidor. ¿Sí? Importante también tenerlo presente desde esa perspectiva. De pronto Bernal no lo menciona, pero pues hacer referencia a ese aspecto, ¿no? Las empresas hoy trabajan en función de su consumidor, de su cliente, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? ¿Sí? A veces se nos olvida, ¿no? Dentro de esa cotidianidad, a veces, no sé, se nos olvida, inclusive hasta los estrategas de las organizaciones, se les pasa por alto ese pequeñito detalle, ¿no? El consumidor, las necesidades del consumidor. Ya lo explicamos, las situaciones políticas, ¿cierto? Hay situaciones de transición que se van dando en la medida en que pues cada país, cada sociedad de una u otra manera irá determinando cuál es su futuro, ¿no? Sí, y hay países, hay sociedades que pues siendo democráticas de un momento a otro deciden convertirse en tener otro tipo de modelo, ¿no? Vemos como también otra serie de situaciones, levantamientos de embargo, hacen que algunos, digamos, lo que le pasa a Cuba, ¿no? Poco a poco ahí como que va restableciendo su economía hasta que pues de pronto en algún momento podrá llegarse a alguna serie de condiciones allí especiales, ¿no? Entonces, desde esa configuración, desde esa perspectiva política, también se dan esas, digamos, posibilidades de ampliar situaciones o de mejorar, ¿sí? Eh, el tema de esa configuración de crecimiento económico, ¿no? Y de lo que espera eh, como estrategia cada región. ¿No? Y otro elemento que es supremamente importante y corresponde a aquellos organismos internacionales, ¿sí? Que de una u otra manera trabajan permanentemente, apoyan a los gobiernos, establecen dinámicas, reglas de juego, estrategias para que los diferentes países que integran esas mismas organizaciones o esos organismos internacionales, pues de una u otra manera vayan dándose en esa configuración, ¿sí? ¿Sí? Se vayan incorporando. Entonces, desde diferentes, ¿cómo lo podemos decir? Eh, Desde diferentes factores en el desarrollo de la economía, trabajan para de una u otra manera fortalecer en ese proceso de globalización. No sé, entonces hablemos, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿vale? En ese sentido, pues tener claro que para el 2050, para el 2030 y para el 2050, las naciones que integran o que hacen parte de esas estrategias tendrán que tener políticas para mitigar el impacto que genera en el medio ambiente su actividad industrial. ¿Cierto? De eso en alguna clase vamos a hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible porque es supremamente importante. Eh,
y tiene que ser de conocimiento de un profesional, ¿cierto? De un profesional y tiene que ser, tendremos que trabajarlo en esos aspectos, tendremos que conocerlo, ¿vale? Y comenzar a implementarlo, ¿no? Digamos que a lo largo de nuestro curso, vamos a estar hablando, vamos a familiarizarnos mucho con esa perspectiva que nos entrega Sullivan en relación a esa configuración que tienen la estrategia de la organización con relación a esos negocios internacionales. Y pues naturalmente surge, ¿cierto? La actividad del negocio de intercambio de mercancías con empresas de otras latitudes, surge en relación a la estrategia de la empresa, ¿sí? Eh, no necesariamente una empresa debe orientar su estrategia, ¿sí? Hacia la satisfacción de un mercado local, ¿sí? A su mercado local donde se encuentra establecida, no necesariamente, porque quizás de pronto puede decir que es un mercado o un nicho de mercado tan específico que quizás ya tiene abastecido su mercado local, ¿no? Y por lo tanto quiere seguir creciendo. Esa es una de las funciones de las organizaciones, crecer, ¿cierto? Y encontrará que para poder seguir creciendo tendrá que vender sus productos o su servicio en esos nichos de mercado que se encuentran más allá de las fronteras, ¿sí? Entonces, puede ser una posibilidad. O su modelo de negocio indiscutiblemente no está dado para atender el mercado local, su mercado local donde se encuentra establecida, sino para atender a esos mercados que están allá por fuera en otros lugares, ¿sí? En otros países, en otras regiones. Entonces, allí la configuración de la estrategia, desde la simple estrategia, y no es tan simple, ¿cierto? Desde la generación de la estrategia de las empresas, de las organizaciones, se comienzan a configurar esos diferentes aspectos que están orientados hacia mercados de carácter global, ¿vale? Y allí, cuando comienzan a determinarse, cuando van a determinarse, a relacionarse en esos diferentes aspectos, Sullivan nos habla de ese entorno operativo. Aquí me preguntan en el chat, sí, 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 así es, Danilo. Sí. De hecho, es una directriz que tiene la universidad para todos los profes, ¿vale? Al final de la clase charlamos. Entonces, en ese sentido, encontramos que bajo esa configuración, para el establecimiento de su estrategia, las empresas tendrán que entender esos diferentes aspectos en el entorno en el cual se van a desempeñar, ¿no? Y allí, pues obviamente Sullivan nos muestra una serie de factores que están allí directamente relacionados desde, ojo, ¿sí? Desde lo social y desde lo competitivo, ¿sí? Entonces, aquí entenderlo van a darse como una relación de doble vía, ¿no? Porque en la medida en que yo como empresario o como empresa que decide como estrategia internacionalizar mis actividades, voy a tener que evaluar diferentes aspectos, los que estamos viendo aquí en nuestro panel izquierdo, ¿cierto? Desde ese entorno operativo, ¿no? Entender claramente a lo que les he mencionado las tres ventajas, ventajas competitivas, las ventajas comparativas y las ventajas naturales, ¿vale? Entonces, ¿y por qué es importante analizarlo? Porque, por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, un análisis, los quiero llevar a ese análisis sencillo. Aquí uno de los factores que vemos es la influencia geográfica, ¿vale? La influencia geográfica. Si miramos cuánto cuesta hacer, perdóneme, desplazar una mercancía a un puerto de China, ¿cierto? En una ciudad, una empresa, una empresa manufacturera de China y desplazarlo hasta el puerto, ¿cierto? Hasta su puerto, pues eso costará, no sé, 0,5 centavos de dólar, ¿cierto? Más o menos. Pero si un empresario colombiano en Bogotá quiere transportar una mercancía
hasta el puerto de Buenaventura le va a costar algo así como entre 700 y 800 pesos. Entonces, eso significa que finalmente China preparó su infraestructura para tener un modelo exportador, ¿cierto? Lo preparó, ¿cierto? No, ustedes tranquilamente van y ven un documental o váyanse a Google Earth, así solamente, sin ver documental, váyanse a Google Earth y miren cómo es el diseño en las ciudades, ¿no? Vista desde el espacio. Y miren lo que pasa, y miren lo que pasa, por ejemplo, con nuestro tema de cuando muchos líderes empresariales salen a decir en estos días que la capacidad exportadora del país, ¿cuál capacidad exportadora? ¿En dónde? O sea, la capacidad exportadora de cocaína, ¿no? Es la que tenemos. Pero para el sector industrial o agroindustrial, ¿dónde está? Unas vías de medio pelo. Pues imagínense ese grado de competitividad. ¿Dónde va a haber grado de competitividad? De 0,05 centavos de dólar a 700, 800 pesos. Además que corriendo el riesgo de que la carretera no se vaya a caer, ¿no? O que no se vaya a tapar en temporadas de invierno. Y súmele los costos de transporte. Bueno, ahí ya están incluidos, ¿cierto? Porque pues son los peajes. eh, Mire, un país industrializado, un país utiliza como sistema de transporte de mercancía el sistema férreo. Aquí se robaron el sistema férreo y aquí todo toca por mula, ¿vale? Entonces o sea, digamos, somos totalmente poco competitivos. No lo somos, ¿cierto? Entonces, obviamente con todo el respeto de aquellos industriales, de agroindustriales, del café y del banano, pues obviamente chévere, ¿cierto? Pero eso es un tema más romántico que realmente estructurado como un modelo de negocio, ¿no? O sea, hay que ser honesto, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, van esa serie de aspectos y de configuraciones que se relacionan en esos diferentes variables que tenemos que entender, ¿no? ¿Vale? Entonces, solamente desde esa perspectiva. Ahorita más adelante vamos a entender otros aspectos, ¿cierto? Vamos a abordarlos y a entenderlos desde esas configuraciones que se pueden dar, ¿vale? Y a partir del entendimiento, del establecer, a partir de entender desde esa estrategia esos diferentes entornos y diferentes factores que afectan, pues también tendrá que establecer una serie de medios, ¿sí? Procesos logísticos, sistemas contables, cadena de suministro, bueno, recursos, bueno, todo lo que de una u otra manera, todos aquellos aspectos que de una u otra manera podrá establecer o determinar la empresa, la organización bajo esa estrategia para llevar a cabo una actividad comercial mercantil internacional, ¿vale? ¿Sí? Visto desde esa configuración. Entonces, ese cuadrito lo vamos a estar trabajando permanentemente, ¿vale? Desde otra perspectiva, también eh, eh, digamos que hemos visto como los elementos positivos, ¿no? Algunos elementos positivos en relación a esa globalización, pero también hay otros aspectos que hay que cuestionar, ¿no? ¿Vale? Digamos que según datos estadísticos en relación a esos grados de pobreza, ¿cierto? Entonces, si mal no estoy, el 95 o el 99% de la riqueza del mundo está en manos del 1%, del 5%. Más o menos son las cifras así, ¿no? El hecho es que la riqueza en el mundo es muy desigual, ¿vale? Y eso ha generado también una serie de impactos, ese contexto de globalización o el concepto de globalización y la puesta en marcha de esa globalización ha generado unos impactos también negativos en diferentes aspectos, ¿sí? En lo social.
Entonces, vemos cómo, vemos la noticia del lado izquierdo, se convierte un país, se convierte en el basurero de tecnología de Europa, ¿cierto? Entonces, el impacto que está generando en el medio ambiente el desarrollo industrial, ¿no? Por eso estaba hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Mm? Cómo los lineamientos o las, digamos, esas configuraciones laborales que con tanto esfuerzo y ahínco se lograron en el siglo pasado, hoy en día se están desvirtuando, ¿sí? ¿Vale? Y toda una serie de fenómenos, también la descomposición social, otra serie de aspectos que de una u otra manera afectan el desarrollo normal de esa sociedad que nosotros, pues de una u otra manera veníamos pensando como idealizar, ¿no? Ir mejorando. Entonces, el esfuerzo, el reto es importante, ¿no? Desde todas las perspectivas, desde todos los actores que participan en ese concepto de globalización, ¿vale? No es una cuestión que sea de los gobiernos, ni tampoco de las empresas, es también de las personas, ¿no? De esas organizaciones sociales que participan activamente en ese establecimiento. ¿Mm? Entonces aquí ya como mirando otros, yendo ya como a entender un poco más en detalle, pues vamos aquí a mirar cómo esos diferentes factores culturales, eh, pues se dan y tienen ese grado de afectación al momento de llevar a cabo el desarrollo de esas diferentes estrategias de las organizaciones, de las empresas, ¿vale? Y pues podrán ser estos y otros más, ¿cierto? Podrán ser esos y otros más. Y en ese sentido, digamos que debemos entender que cuando se dan procesos de internacionalización, de trabajo, de llevar a cabo, sí, ese proceso de internacionalización, pues obviamente me voy a encontrar con qué, con diferentes culturas, ¿no? Desde esa perspectiva cultural, ¿no? Ojo, desde esa perspectiva cultural. Entonces, en ese sentido, pues muchas organizaciones tendrán que enfrentarse a esos conceptos de diversidad y de colisión, ¿sí? Entonces, hace algunos años, por ejemplo, alguien decía, es que uno tiene que ser muy lógico al momento de llevar a cabo y el desarrollo de un establecimiento de negocio en otra frontera. Entonces, lo colocaban como ejemplo, ¿no? Nadie en Nairobi va a querer colocar una marca de hamburguesas, ¿cierto? Una empresa que comercializa hamburguesas. Y McDonald's tiene allá una, una sede o unas sedes, ¿cierto? Porque pues finalmente hay nichos de mercado. Ah, que sí, claro, hay cosas, hay configuraciones culturales que están muy arraigadas y que de una u otra manera, pues obviamente tendrán que tratar de negociarse, ¿no? De resolverse de la mejor manera, pero siempre va a haber un nicho de mercado para poderse atender, ¿no? Y solamente aquellos que son visionarios, que son arriesgados, van a dar ese paso para poder de una u otra manera poder llegar a esa configuración. Eso desde la perspectiva del emprendimiento, ¿no? Desde las teorías del emprendimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, allí es importante entender cómo se llevan a cabo esos diferentes negocios, ¿no? ¿Sí? Algunos, digamos, expertos en Asia o en China dicen que, o en Japón, cómo es que hay empresas especializadas en esos países donde las culturas son tan diferentes a Occidente que asesoran y acompañan a esos industriales o a esos empresarios que quieren hacer negocios con empresas de esas regiones, de esos países, para orientarlos y explicarles cómo es que realmente se cierran negocios, ¿no? Por contextos netamente culturales, por razones culturales, ¿vale? Entonces, pues importante verlo desde esa configuración. El caso de poner China, ¿cierto? Digamos que todo lo que ustedes van a ver en pantalla y otros aspectos allí bien interesantes. ¿Y cuál fue el éxito de China? ¿Cuál fue realmente el éxito de China? Si antes de la década de los 50, antes de la década de los 50, China estaba sumergida en la pobreza absoluta. De hecho, si mal no estoy, China era el país más pobre del mundo en la década de los 50 del siglo pasado, ¿vale? Y a partir de, pues porque tenía una serie de conflictos internos,
y finalmente el Partido Comunista se logra con el poder, pero entiende claramente que tenía que desarrollar alguna estrategia para poder sacar a esa población de esa miseria en la que se encontraba. Y se basa en tres principios fundamentales. Su estrategia, ¿en qué se basó? En educación tecnológica para sus ciudadanos. Importante, ¿cierto? Lo entendió, o sea, lo vio muy bien. Educación tecnológica para sus ciudadanos. Desarrollo de infraestructura y liberación de fronteras, o sea, esa liberación económica. Y de ahí en adelante, digamos, comenzó a darse esa configuración de éxito hacia la década de los 60, 70, 80. Muchas empresas del mundo, las empresas más importantes del mundo, tenían sus manufacturas en territorio chino. Entonces, y dando excelentes resultados porque finalmente era mano de obra calificada, ¿cierto? Bajo unas configuraciones de costos y gastos muy económicos. ¿Mm? Y una infraestructura exportadora fantástica porque generaba, digamos, desde esa cadena, desde ese inicio de esa cadena logística, pues una disminución de costos abismal. Entonces, pero al mismo tiempo, el mundo con esa estrategia le regaló mucho conocimiento a China. ¿Vale? Y allí en China, digamos que se dan una serie de aspectos bien particulares en el sentido de que pues China, digamos, no entiende o no comprende el concepto de eh, los derechos de autor. No los entienden, no los comprenden, o quizás de pronto sí los comprenden, pero pues se hacen los locos en relación a ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Y allí vienen a darse una serie de aspectos especiales hoy en día, porque muchas organizaciones sociales en Europa, en Estados Unidos, hacen referencia a que pues debe existir un contexto ético al momento de hacer negocios con empresas chinas. Hoy en día, si miramos, póngale que, si hiciéramos un análisis del mapa geoeconómico del mundo, todos los países del mundo tienen vínculo con empresas chinas. Todos. Incluso algunos le están debiendo, tienen deuda externa con China, con el gobierno chino o con bancos chinos. Muchos países del mundo están haciendo negocios con empresas chinas. Mire con lo que pasa con el metro de Bogotá, ¿vale? Entonces, y lo miramos, y así pasa en Latinoamérica y en otros países de Europa. Pero digamos que muchas organizaciones sociales, en especial europeas, están haciendo referencia de que debe existir un concepto ético en la forma de hacer negocios con China, porque lo que acaban de colocar en el chat es cierto, ¿cierto? Muchas personas se están viendo ahí a partir de solamente, ni siquiera para el plato de comida, ¿cierto? Existe esa configuración de esclavitud. El asunto es que allá sí son ricos y aquí, bueno, eso hay que mirarlo, ¿no? Eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Eso es un tema para debatir, amplio y diverso, ¿no? Pero digamos que existe esa serie de aspectos y hay muchos cuestionamientos en la forma en que ellos hacen negocios, ¿cierto? Y hoy vemos, por ejemplo, que aquí en el país hay empresas chinas haciendo desarrollo de infraestructura o haciendo negocios y están trayendo chinos, ¿no? No utilizan mano de obra colombiana, o si utilizan mano de obra, por ahí ya será un 5, un 10%. Entonces, ahí hay una serie de aspectos también que hay que comenzar también como a entender y a evaluar. Pero bueno, eso será otro asunto, ¿no? O será otro asunto. Aquí lo que yo quería mostrar finalmente en relación con el ejemplo de China es cómo a partir de esas estrategias, de esos elementos tan sencillos, lograron potencializar su desarrollo económico, ¿sí? Y establecer un crecimiento significativo de una manera abismal, ¿no? Obviamente. Además, hay otro asunto. China ha corrido con la suerte y vamos a hablar de ventajas. Voy a hablar de las ventajas competitivas. Hemos ya hablado de las ventajas competitivas y comparativas. Ahora vamos a hablar de las ventajas naturales. Las ventajas naturales. China tiene los yacimientos más grandes del mundo en tierras raras.
Y lo que están haciendo a partir de todo ese conocimiento que ellos lograron, de esa transformación tecnológica, ¿sí? Es transformar esos productos, esas tierras raras en microchips y en los microprocesadores. Por eso se volvieron fuertes en el mundo. Sus empresas son las más fuertes en el mundo en el desarrollo de ese tipo de tecnologías, ¿no? Y eso los hace, pues obviamente, únicos, ¿vale? Entonces, comienzan a establecer esas relaciones de esas diferentes, por eso estaba hablando tanto de esas ventajas, ¿no? Y vamos a hablar a lo largo de nuestro curso de la ventaja competitiva, la ventaja comparativa y las ventajas naturales. Y cómo de una u otra manera, pues a partir de esas, digamos, entender claramente esas diferentes características, pues se convierten ellos en dinamizadores o clases, no, dinamizadores no, porque pues finalmente no son dinamizadores. Comienza a generar como una especie de monopolio, ¿cierto? Realmente, ¿no? ¿Cierto? Un nuevo modelo de conquista, quizás. Bueno, eso desde la perspectiva cultural. Ahora también vamos a mirar aquí esos aspectos políticos y jurídicos, ¿sí? Que de una u otra manera también hacen parte de ese entorno que las organizaciones desde su estrategia deben entender claramente. ¿Mm? Entonces, digamos que allí, y quiero que ustedes comiencen a entender un poquito o se enmarquen en en aquellas que tengo en color rojo, ¿vale? ¿Sí? Y cómo desde esas perspectivas políticas, ¿sí? Logra establecer el concepto del desarrollo de la libre empresa, ¿sí? Eh, Cómo la legislación de una u otra manera permite que industria extranjera pueda instalarse en las fronteras de ese país o de una u otra manera le faciliten o le blinden el desarrollo de sus diferentes actividades, ¿no? Y eso se da desde esa configuración política y jurídica, ¿cierto? ¿Sí? Y allí, por ejemplo, un empresario que de una u otra manera quizás quiera identificar cómo se pueda dar una posible negociación en algún país, en otra frontera, bueno, ¿cómo está esa condición política, no? ¿Será que podrán pasar, habrá un cambio de gobierno y de pronto me pueden dar un proceso de expropiación, ¿cierto? Como le pasó hace muchos años a un país aquí vecino, ¿sí? O por el contrario, habrán grupos armados al margen de la ley que me comenzarán a boletear y a pedirme plata, como pasa en Colombia. O quizás de pronto existirán allí una serie de estructuras, ¿cierto? Y grupos criminales de corbata que van a extorsionarme por ser funcionarios públicos. ¿Será que la autoridad se ejercerá en relación a realmente a castigar a los malhechores? ¿O por el contrario, se hacen parte de esas diferentes dimensiones de poder, eh, podrán hacer lo que se les dé la gana? ¿Eso será pertinente para que yo establezca una empresa ya? ¿O tendré yo que vincularme a esos grupos de élite y para poderme pasar por la galleta y hacer lo que yo quiera y robar? ¿Vale? Todas esa serie de preguntas y otras más se harán, ¿no? Y pues finalmente uno no tiene que ser ajeno ni tampoco ingenuo, ¿no? A esa serie de configuraciones. Naturalmente, el que tiene dinero de una u otra manera tratará de hacerse y de relacionarse con estos grupos de poder, ¿sí? Bien sea desde lo político, desde lo económico o en los dos, ¿cierto? ¿Cierto? O también en lo teológico incluso. ¿Sí? O sea, no nos digamos mentiras, las cosas como son, ¿no? Todo finalmente en ese contexto se vuelve de negocio, ¿no? Negocio. Entonces, en esas configuraciones, en esos diferentes aspectos, pues se tendrán que entender o hacer esos diferentes análisis para poder tomar una determinación y decir, oiga, si me voy para allá o no me voy para allá, ¿cierto?
y hacer negocios con esas diferentes posibilidades que se están dando, que estamos enumerando ahí. Y digamos que como para hacer dejar que como que variemos un poquitico este monólogo, vamos a ver el siguiente video. Aquí sí, porfa, si no lo llegan a escuchar, me avisan. Ah, no, ahí está, ahí tiene audio. Entonces, para optimizar el ancho de banda, voy a cerrar la cámara. A mí me pasó que inicialmente comenzamos trayendo el maní de China, pues con un arancel bastante alto. Soy Darío Sema, gerente de Comsemar SAS. Somos importadores de alimentos, básicamente maní. Desde hace aproximadamente 18 años hemos importado de China, India, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. A mí me pasó que inicialmente comenzamos trayendo el maní de China, pues con un arancel bastante alto, el cual no nos permitía ser tan competitivos aquí en el mercado. En el 2012, la Embajada de los Estados Unidos nos hace la invitación a Texas a conocer los cultivos de maní y a las empresas importadoras de maní en los Estados Unidos para acogernos al TLC que se acababa de firmar. En el 2013 iniciamos negociaciones con empresas americanas bajando el arancel a cero, lo cual nos permitió incrementar bastante el volumen de importaciones de maní para Colombia y nos benefició pues obviamente en crecimiento de la empresa. A partir de este momento que empezamos la relación comercial con los Estados Unidos con el TLC, me llevó a pensar que revisaran los otros TLCs que teníamos con otros países en los cuales producían maní. Nos permitió llegar a Brasil también con el nuevo TLC que había de cero arancel de Mercosur y tuvimos un crecimiento todavía mayor al importar maní de este país de Sudamérica. Eso, digamos, nos llevó al crecimiento más acelerado todavía de lo que teníamos tanto el TLC con Estados Unidos y antes de este TLC sin un acuerdo comercial con China que no nos permitía traer los volúmenes que traemos ahora. Pues lo primero que recomiendo a las empresas es hacer una revisión de qué productos incluyen cada acuerdo comercial. Básicamente si son aranceles que ya están en cero o aranceles que vienen gradualmente disminuyendo este arancel para obtener esos beneficios. Y pues obviamente apoyarse en las entidades del gobierno donde ellos nos muestran las negociaciones que están haciendo. Inclusive hay forma de nosotros como empresarios participar en estas negociaciones y nosotros no lo sabemos. Nosotros nos podemos incluir y participar con nuestro gobierno de Colombia, hasta inclusive en asesorarlos en algunos productos, cosa que nosotros casi ningún empresario lo hacemos. Conoce más información de los acuerdos comerciales en la plataforma de comercio internacional de Bancolombia. Bueno, muchachos, estábamos hablando de esas características políticas, ¿no? De esos diferentes países, ¿cierto? O mejor, de esas evaluaciones que tiene que hacer el empresario al momento de analizar una región y específicamente en ese contexto político y jurídico, ¿no? Y digamos que en términos generales, Bernal nos habla de dos doctrinas fundamentales. Una que es el individualismo, en la cual estos sistemas o estos modelos permiten que o hacen que el desarrollo esté dado en la persona, ¿no? En los derechos fundamentales que tiene esa persona, ¿no? Como individuo. Él toma la decisión de establecer, de crecer, de darse, de determinar qué realmente quiere hacer con su vida para, pues, de una u otra manera, en base a esa libertad que le permite este modelo, pues la persona logra esa realización, ¿no?
algunos expertos comienzan a hablar de ese tema del fundamentalismo del mercado, digamos que es donde ocurre, donde se da esa posibilidad de que el establecimiento de creación de empresas, ¿cierto? Y esas dinámicas que se dan precisamente en esas empresas es lo que de una u otra manera ha aplicado y se ha dado en esos conceptos de Occidente, ¿sí? O en esa configuración de desarrollo empresarial. El otro concepto fundamental hace referencia a ese colectivismo, en el cual eh, digamos, se entiende al grupo por encima del individuo, ¿sí? Independientemente del grado de responsabilidad o del liderazgo que tenga el individuo, prima los intereses del grupo, ¿vale? Que también lo podemos ver en algunas sociedades, pues de manera, lo vemos claramente en ejemplos actuales, ¿sí? Y aquí digamos que vamos a ver, ¿cierto? Bernal nos habla de ese espectro político y digamos que lo configura en dos aspectos importantes. Aquellos que están enmarcados en la democracia y aquellos que están enmarcados en el totalitarismo, ¿no? Y pues las diferentes subcategorías que podemos encontrar bajo esas dos eh, eh, tipos de gobierno, ¿no? Gobierno democrático y el gobierno no democrático. Eh, digamos que cada una de esas podríamos tener, digamos que si hacemos una retrospectiva, ¿cierto? Podemos encontrar diferentes momentos, ¿cierto? O si miramos de lo que, en razón a lo que está pasando en esa dinámica política mundial, pues podemos encontrar que diferentes regiones, diferentes países tienen diferentes características que se encuentran acá, ¿no? Se encuentran allí algunas con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? ¿Cierto? Pero finalmente quien define esa configuración y ese espectro político es la sociedad, es su sociedad, ¿no? ¿Sí? Aquellos que estando en democracia y caigan en un concepto totalitarista es porque finalmente su sociedad lo decidió y lo permitió que así fuera, ¿sí? Aquellos que se encuentran en un contexto fascista, ¿sí? O bueno, que también estuvieron o se encuentran también tenemos que ser honestos y entender que existen estos diferentes tipos de modelos también disfrazados, ¿no? ¿Vale? Un concepto fascista disfrazado de liberal, ¿cierto? O de conservador, ¿cierto? O un concepto dictatorial enmarcado en un concepto de democracia, ¿sí? Lo vemos mucho, lo vemos permanentemente a través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? En las noticias lo vemos, ¿vale? Entonces, entenderlo también desde esa perspectiva. Bernal, en relación a esas condiciones políticas, relaciones político-jurídicas, nos trae una tabla en la cual muestra esas condiciones de ciertas tendencias y ciertos comportamientos que se dan desde esos gobiernos, ¿cierto? Y cuál es el resultado que se genera y se da, ¿no? Desde diferentes, digamos, si lo miramos desde arriba hacia abajo, desde, digamos, situaciones en las cuales son propias de cada gobierno, porque pues hay burbujas o dificultades económicas que afectan a todos los gobiernos y se toman una serie de decisiones con unos resultados posibles, ¿cierto? Hasta aquellas que son, digamos, condiciones catastróficas, ¿sí? En las cuales se toman gobiernos, toman ciertas acciones que son contraproducentes para el desarrollo de lo económico y de lo social, ¿no? Y si miramos los dos últimos, procesos de expropiación y nacionalización, como le ocurrió a cierto vecino, ¿cierto? A cierto país vecino, o conflictos civiles y guerras, ¿cierto? Como ocurre en el caso colombiano. Y están dentro de los contextos más catastróficos, ¿no? Desde esa perspectiva y ese riesgo político, ¿vale?
Entonces, en ese sentido también entender esas diferentes características, allá a ustedes les va a quedar para que lo puedan analizar de mejor manera. Y pues está el cimiento de esos sistemas políticos, que son los sistemas jurídicos, ¿sí? Que son los que de una u otra manera permiten resolver las controversias y establecer esas, digamos, características y condiciones para generar estabilidad en esa región, ¿cierto? O en ese país. O por el contrario, para de una u otra manera sintetizar o fortalecer aquellos modelos que no sean tan beneficiosos para su país o para esa sociedad o para ese gobierno o para esa economía, ¿no? ¿Vale? Y en ese sentido, digamos que Bernal nos hace referencia a que hay tres componentes fundamentales dentro de esos sistemas jurídicos: el derecho constitucional, el penal y el civil y mercantil. El constitucional, donde pues finalmente es el que establece esa carta de navegación sobre la cual se van a determinar los derechos y deberes de aquellos ciudadanos, ¿cierto? Que hacen parte de esa sociedad, ¿no? En esa constitución. El derecho penal, en el cual pues de una u otra manera establece aquellos aspectos sobre la sanción cuando se hay contravención de las normas, ¿no? Y aquel derecho civil y mercantil en el cual establece la normatividad en el establecimiento y el alcance de las responsabilidades cuando se firman acuerdos o se firman contratos, ¿vale? Cuando hay contratos de por medio. Entonces, y esos de una u otra manera, estos tres componentes, pues establecen, ¿cierto? Esa seguridad para el desarrollo de las diferentes actividades. ¿Sí? Si yo sé que hay un derecho constitucional y prima el derecho a la el derecho al trabajo, ¿cierto? Y el derecho a la salud, pues podría uno pensar que bajo esa perspectiva de ese derecho constitucional, nadie se moriría por no tener acceso a un sistema de salud eficiente. Si existe un derecho constitucional que le garantiza a la población, ¿sí? Infantil, el derecho a la alimentación, ¿cierto? A esa primera infancia, ese abrigo y esa asistencia a esa primera infancia, los niños no se morirían de hambre. Si existiera un derecho penal fundamentado, ¿cierto? Castigaría plenamente a aquellos que hicieran cualquier tipo de contravención, ¿no? Como al que se roba una manzana, como al que se roba 70.000 millones de pesos. Si existiera un establecimiento de un derecho civil y mercantil, ¿cierto? Pues tranquilamente daría cárcel, ¿sí? O establecería los derechos de aquellas personas que de una u otra manera fueron estafados por ciertos grupos económicos, ¿vale? Y eso lo mirando, o sea, es que es importante vernos hacia adentro, ¿no? Mirar la paja en el ojo y no criticar la de los otros. Porque pues si lo vamos a mirar desde esa perspectiva, pues interesante, pero como estamos hablando de negocios internacionales, entonces tratar de no hacer negocios en países donde ocurran cosas como las que acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los gerentes, las organizaciones deben estar, digamos, en sintonía con esos diferentes transformaciones, ¿cierto? Y evoluciones que se dan en relación a esa dinámica de la globalización y la relación con las actividades mercantiles entre las diferentes empresas de diferentes nacionalidades, ¿no? Entender que existen perspectivas, por lo menos desde lo que hemos visto hasta ahora, culturales y políticas que son relevantes e importantes entenderlas para llevar a cabo y tomar decisiones de internacionalización, ¿vale? Cómo a partir de ese establecimiento de, digamos, de liberalización de fronteras, aspectos de competitividad y a partir, ojo, de lo que les mencioné, ¿no? El fundamento de la teoría en los negocios internacionales y la teoría del bienestar, eh, entender toda esta dinámica que hemos estado mencionando y que vamos a profundizar a lo largo de nuestro curso. Con esto termino la grabación.